Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Un fuerte revés sufrió este miércoles el gobierno. La Contraloría General de la República dictaminó que el protocolo de objeción de conciencia en la ley de aborto en 3 causales, que fue modificado por el Ministerio de Salud, no se ajustó a derecho y ordenó dejarlo sin efecto. En él se permitía a las clínicas privadas negarse a practicar abortos sin dejar de recibir recursos públicos en caso de que tuvieran un convenio con el Estado. Menos de 2 meses alcanzó a estar en vigencia la modificación al protocolo de objeción de conciencia impulsada por el ministro de Salud, Emilio Santelices. La medida que le valió la interpelación en el Congreso hoy fue rechazada por la Contraloría. Y ahora ustedes van a poder tener claro que efectivamente este era un protocolo ilegal que pasaba a llevar la ley, lo dice con todas sus letras el Contralor. El dictamen de la Contraloría señala que el protocolo no se ajusta a derecho y ordena al gobierno a dejarlo sin efecto, pues los hospitales públicos no pueden invocar la objeción de conciencia porque deben garantizar el acceso a la salud. Por lo mismo, las clínicas privadas, como la Universidad Católica, al tener convenios con el Estado y recibir recursos fiscales, no pueden negarse a practicar abortos, pues están reemplazando voluntariamente a un servicio público. Como gobierno, no compartimos la decisión, pero comprometidos con el Estado de Derecho y con el rol que corresponde a las instituciones del país, acatamos el dictamen. Anunciamos que a la brevedad prepararemos un reglamento que regule la objeción de conciencia y que acoja los cuestionamientos que ha hecho la Contraloría General de la República a este protocolo. Sin responder preguntas, la vocero de gobierno reaccionó ante este rechazo, tras el cual sectores de la oposición piden la renuncia del ministro Santelices. Nosotros esperamos que el gobierno al final del día tenga algo de sentido común y le pida la renuncia al ministro, o quizá el camino más corto, que el propio ministro dé un paso acostado y renuncie. Yo quiero decirles que el ministro acá ha actuado con la mayor diligencia para tratar de asegurar, primero, la prestación y segundo, para los efectos de reglamentar la objeción de conciencia y liderazgo institucional. Vamos a pedir una reposición a la Contraloría. Yo creo que vamos a entregar nuevos antecedentes, vamos a insistir en el punto. Y esperamos que el gobierno de aquí en adelante cambie su actitud, que si quiere modificar leyes, inicie el debate en el Congreso Nacional de cara a la ciudadanía. Pronunciamiento de la Contraloría por la modificación al protocolo que elaboró el gobierno de Michelle Bachelet y que fue valorado por la expresidenta a través de Twitter. Dictamen que zanja por ahora la implementación de la polémica ley de interrupción del embarazo en 3 causales. Presionan un botón antes de pasar por el cobro del TAC y con un sofisticado mecanismo logran ocultar la patente del vehículo y eludir al sistema. Es el llamativo método que utilizan algunos conductores para evitar el cobro al pasar por el pórtico, es decir, llevarse un producto sin pagarlo. Eso es robar, digamos, básicamente. Un delito que, según Carabineros, puede arriesgar cárcel efectiva. En YouTube los mecanismos que se muestran son muchos, pero el que más sorprende es este. Al presionar un botón, el conductor de un vehículo puede bajar una cortina mecánica y ocultar su placa patente. ¿Para qué? Todo este tipo de elementos o mecanismos que ocupan estas personas es con la finalidad de evadir ciertas y determinadas situaciones. Tanto el cobro por parte de la autopista, en el caso del TAC, o a su vez también en el caso de la acción policial por parte nuestra. En este video grabado en Chile se ve este sistema implementado en un vehículo particular, un método sofisticado que ha aumentado su uso en nuestro país. Este es un mecanismo que viene desde el extranjero, no es utilizado normalmente en nuestro país, pero ahí lleva un progresivo aumento específicamente en la utilización de esto para evitar el TAC. Primero que nada, no es nuevo, lo que es nuevo es la tecnología que permite subirlo y bajarlo en forma automática. De hecho, hace varios años han salido varios reportajes de sistemas con cordeles o que le echan barro a la patente, más primitivos, pero en definitiva es lo mismo y es un robo. Esta es la parte frontal del sistema. Ahí, en este momento, está ocultando la placa patente. Retrocédalo, ahí la está dejando visible. Este video muestra otro mecanismo utilizado en Chile para ocultar la patente. Cabe señalar que el actual sistema, además de leer el dispositivo TAC, lee la placa. A través de una fotografía se analiza su coincidencia y de ahí se genera un informe. Con esto se explica la intención de esconderla. Una concesión de una autopista es un encargo que hace el Estado, que es el dueño de la autopista, a un concesionario que ganó la licitación correspondiente para que diseñe, construye, opere y mantenga una infraestructura como una autopista y para lo cual cobra un impuesto que es el peaje. Con este impuesto se realizan todos esos planes y lo que sobra se le devuelve al Estado. Por lo tanto, cada vez que alguien deja de pagar,
le está robando al Estado. La ley le entrega una categoría de delito, de simple delito específicamente, a esta conducta, por lo cual es constitutiva de detención y puede ser, no obstante ello, puede ser constitutivo de prisión efectiva. Mecanismos que con el avance tecnológico se sofistican, sin embargo, hay que tener claro algo, es un delito. El gobierno le pidió la renuncia al director del Museo Histórico. Luego de que ayer, en 24 horas, dimos a conocer que en ese lugar se exhibía una imagen de Augusto Pinochet en que el dictador reivindicaba el golpe de Estado como una gesta heroica. Todo esto sí, en el marco de una exposición titulada Hijos de la Libertad. Justo en el centro de Santiago y en el medio del Museo Histórico Nacional, un lugar visitado a diario por escolares, turistas nacionales y extranjeros para conocer la historia de Chile. Allí, y bajo el título Los Hijos de la Libertad, se exponía junto a poetas y expresidentes la imagen y esta frase del dictador Augusto Pinochet Ugarte, en que reivindica el golpe de Estado como una gesta heroica. Es un personaje que existió en la historia, a uno le puede gustar, a otros no. Lamentablemente, que cierren por ese motivo, lo encuentro que volvemos otra vez a foja cero. Que él es fuente de odiosidad entre las personas, ¿no? A mí me parece pésimo. De pésimo mal gusto, sí, malo. Una muestra que fue preparada durante meses por el equipo del director Pablo Andrade, elegido por concurso público, jefe del museo que aprobó la inclusión de Pinochet en el montaje, argumentando que allí se exponían diversas miradas de libertad en la historia a la independencia de Chile. Sin embargo, cuando la denuncia de Televisión Nacional de Chile se hizo pública, la decisión del Ejecutivo fue inmediata. Le pedimos la renuncia al director del museo en la mañana de hoy. La decisión que se optó y la desprolijidad, precisamente con esta foto y esta cita en la cual ni siquiera se entrecomilló, es bastante grave. Y es que tras el informe de 24 horas en que el jefe del montaje, Luis Alegría, admitió a TVN que quizás faltó una explicación mejor del objetivo, las críticas fueron en aumento. Todo museo debe buscar provocar. El museo que no busca provocar, yo diría que debe repensar su noción de museo. No es el lugar para estar provocando, sobre todo un museo histórico chileno. Creo que nosotros tenemos que respetar la memoria chilena y dentro de eso especialmente los derechos humanos. Determinación de la ministra Pérez que fue aplaudida desde la nueva mayoría, pero que encontró detractores en el oficialismo. Y uno podría asociar la figura de Pinochet a muerte, exilio, tortura, degollamiento, asesinato, pero nunca la palabra libertad. La verdad que yo creo que a quien debiéramos pedirle la renuncia es a la ministra de Cultura por desconocer la verdad histórica de Chile. Parlamentarios de la UDI que pedirán al Ejecutivo explicaciones por la petición de renuncia al director del museo. Pero en todo caso, de la exposición ya no queda nada. Los organizadores retiraron la controvertida imagen de Pinochet y de paso bajaron toda la muestra denominada Los Hijos de la Libertad. Hasta hace unos años fue el lugar preferido para practicar deportes náuticos a muy pocos kilómetros de la capital. Hoy es un desierto. La laguna Culeo se secó por completo, animales muertos, flora y fauna destruida. Algunos responsabilizan a la falta de lluvia, otros al consumo sin freno de agua. El panorama al llegar a la laguna Culeo es desolador. Lo que se venía anunciando hace años se transformó en una polvorienta realidad. Finalmente esta cuenca de agua se secó. Animales muertos, carcomidos por aves carroñeras y el resto en busca de algo de agua y comida. Los embarcaderos secos, el polvo y la tierra reemplazaron por completo el otrora color azul de estas aguas. La gente ha ido soltando sus animales para acá, si tuviera animales haría lo mismo. Sin embargo, aquí ya se agotó para los animales, se agotó el agua y se agotó el pasto.
Sergio lleva 10 años viviendo en este sector. Su casa tenía embarcadero privado, lanchas, su patio era la laguna. Hoy no queda nada. Este era el muelle. Este era el muelle donde nosotros llegábamos en la lancha. En una época normal de verano. Hasta aquí, hasta arriba. Enero, febrero. Aquí llegaba la lancha, nos subíamos a la lancha aquí. Los niños pescaban, nos tirábamos, jugábamos. Junto a sus perros camina por lo que antes era el fondo del agua, la misma que llegó a tener, según él, 17 metros de profundidad. Me da pena, me da rabia, pienso que sigue siendo un lugar muy lindo para poder vivir y para poder convivir acá, pero nosotros como vecinos no supimos cuidar, falta de lluvia, dejación de las autoridades. Pero ¿por qué se secó esta laguna, la misma que queda a poco más de una hora de Santiago, ideal para la navegación y los deportes náuticos? Para muchos, lo más parecido a un lago sureño. Elena nació acá y para ella la falta de lluvia es el detonante de este panorama. Un desastre de la naturaleza, lamentablemente. Más que culpar a la gente, yo encuentro que la responsabilidad es de la naturaleza que nos tocó. Lo mismo opina el alcalde de Buin, que cree que la falta de precipitaciones es la exclusiva responsable de que la laguna se secara por completo. Ocurre lo que no escapa de la zona central de Chile, una sequía sostenida, baja cantidad de agua caída, lluvia, en esta pequeña cuenca que es la cuenca de Aculeo. Pero son estas explicaciones las que tiene dividida la comunidad, de que para el hidrólogo Pablo García, la razón de que esta laguna desapareciera es otro. La mayor parte del problema, según nuestros datos, es el consumo. Se ha incrementado en la última década el consumo varios cientos de veces, entonces es un uso indiscriminado de un acuífero pequeñito, y el acuífero no dio abasto y por eso se secó la laguna. Y no solo eso, es la agricultura de frutales, a su juicio, una de las principales responsables. 70% diría yo es agricultura de frutales, de alto consumo. Tú para consumir, es de guindos en este caso. Es absurdo pensar que 20 hectáreas de cerezo sequen una laguna de esta magnitud. Es como echemos la culpa a alguien y miraron y vieron un huerto verde en el resto de todo lo seco y dijeron, el cerezo tiene la culpa. 20 hectáreas no puede sacar una cuenca completa. El académico de la Universidad de Chile cree que el otro 30% del problema es producto del consumo de parcelas de agrado. Cada año hay más plantaciones, más parcelas de agrado, todos con su pasto, vamos gastando agua y nadie se pregunta, oye, paremos esta cosa, pues, valoremos el agua, no, pues no lo hacen. Entonces, mientras no valoremos el agua, no se va a solucionar el problema. Hay que reconocerlo. La única manera de abastecerse agua aquí en Laguna Aculeo o aquí en el Rincón Los Perales, lo que es Bocaguao o Bahía Catalina, es con pozo profundo. O sea, el agua llegaba hasta allá arriba. Exactamente, exactamente. Aquí pasaban las lanchas. Aquí habían 2, 3, 4 metros de profundidad dependiendo de la época. Siempre, siempre, aquí a 100 metros de mi casa, ahí estaba la boya donde amarrábamos la lancha alguna vez. Sergio ama este sector, dice que varios han vendido, pero él no se irá. Pero también piensa que la razón de que se secara la laguna por completo es responsabilidad de todos. Yo creo que a la falta de lluvia hay una sobreexplotación del lugar. Siendo realistas y no siendo politiqueando, yo creo que la cuenca se recupera siempre cuando llueva la cantidad que tiene que llover. La solución no está en esperar a que llueva, porque aunque llueva, se va a seguir consumiendo demasiado, el acuífero ya no da abasto. Traer agua de otras cuencas, esperar la lluvia, apelar a la disminución del consumo agrícola y domiciliario, a todo eso se puede apelar. Lo cierto es que salvo el hilo de agua a un costado de la rampa de esquí, la laguna Aculeo lamentablemente se secó por completo. Y que nos sirva de advertencia a todos también sobre cómo tenemos que cuidar el agua en este momento de la historia, en este momento de nuestro planeta. Vamos con otras noticias. Intentaron cometer un asalto sin saber que sus víctimas eran policías. Es la historia protagonizada por una banda de 4 delincuentes y 3 funcionarios de la PDI que agitó la noche en San Miguel. ¿Quieren ver en qué terminó? Miren. Hubo disparos, gritos, incluso advertencias.
Vamos a estar preparados ahora. Todos vamos a estar preparados. Vamos a estar preparados para cuando vuelvan. Todo ocurrió en Segunda Avenida con Tercera Transversal en San Miguel. La noche de este martes, a bordo de un Peugeot 206 color negro, 4 asaltantes ponían sus ojos en 3 aparentemente indefensos peatones, pero había un pequeño detalle que la banda desconocía. Sus potenciales víctimas eran nada menos que policías. 3 funcionarios de la PDI, detectives, que venían desde la Escuela de Investigaciones, iban a su domicilio particular, fueron interceptados acá en Segunda Avenida, en la comuna de San Miguel, por 4 sujetos que se desplazaban en un vehículo, quienes lo intimidaron con un arma de fuego. Y ante esa intimidación no lo dudaron, sacaron sus armas y los enfrentaron. Estos fueron repelidos por los funcionarios una vez que se identificaron como funcionarios de la PDI y repelieron este asalto. Seguidamente hicieron uso de su arma de fuego, estos sujetos se dieron a la fuga en este auto. Pero la huida les duró poco, seguro más los nervios que la velocidad los hacían perder el control del auto, momento preciso para lograr su detención. Uno, eso sí, escapó. El vecindario, ya inevitablemente enterado de los hechos, reconocía así la valentía de los 3 funcionarios policiales. Tras pasar a control de detención, la defensa argumentó que los involucrados no tenían intención de asaltar a los policías, argumento que no fue aceptado por el juez de garantía, porque los 3 detenidos, todos mayores de edad y con un nutrido prontuario, quedaron en prisión preventiva. Y las denuncias por acoso sexual en el trabajo aumentaron 33% en los primeros 4 meses de este año. Una cifra que alarma, pero que también revela que hay menos miedo entre las víctimas para dar a conocer este tipo de abusos. Sigue estando igual de presente. Y hay hartos casos y ya hay que hablar, ya no podemos callar. La asimetría de poder es impresionante. Es silencioso e imperceptible para muchos, pero concreto e invasivo. El acoso sexual en el trabajo es una realidad. Solo entre enero y abril de este año las denuncias crecieron un 33%. Ya se está acabando el miedo de que por hablar me puede pasar algo, sino que ahora entre nosotras estamos formando una red de apoyo importante. Y yo creo que eso es lo que nos ha sacado a hartas adelante. Harvey Weinstein, uno de los productores más poderosos, acusado de abuso sexual por decenas de mujeres. 7 mujeres denunciaron al destacado director de teleseries de Canal 13, Herval Abreu. Casos que remecieron el ambiente y que a juicio de las autoridades influyen en el aumento de las denuncias. Hoy día los trabajadores perdieron el temor a denunciar. Perdieron el temor de que hay personas que son intocables, de que sus jefes no pueden ser víctimas de investigaciones y por lo tanto cualquier trabajador o trabajadora de nuestro país que sienta que está siendo objeto de alguna conducta de acoso sexual, que se acerque y que denuncie a quien corresponda. Porque realizar por cualquier medio y de forma indebida una petición de carácter sexual no consentida es acoso, y no solo entre jefes y subordinadas, sino también entre pares. La denuncia se debe hacer en la Dirección del Trabajo y existe un plazo de 30 días para investigar. Si se comprueba, las afectadas tienen garantías. El trabajador afectado tiene derecho a poner término a su contrato de trabajo, a solicitar que se le paguen las indemnizaciones que correspondan y que estas indemnizaciones tengan un recargo de un 80%. La empresa además tiene la obligación de sancionar el hecho y aunque se está denunciando más, muchas aún tienen temor. Hay hartas mujeres en que tienen miedo de denunciar o de decir lo que les está pasando por quedarse sin pega, porque las van a tratar, las van a mirar feo. Todavía ocurre y harto, mucho menos que antes, pero todavía ocurre. Una visión que comparten los abogados, la legislación debe modernizarse e incluir mayor protección a las denunciantes. Que presentar una denuncia en casos tan sensibles como estos significa una suerte de crónica de un despido anunciado, hace en definitiva alertarse por la necesidad de tener una tutela efectiva para esas trabajadoras que en lo posible no suponga la pérdida del trabajo. Una tarea pendiente para resguardar de mejor forma a quienes son víctimas de este tipo de situaciones. Esta mañana hubo marcha de los estudiantes secundarios, aunque la motivación no fue la misma de siempre. La convocatoria de la CONES fue contra el sexismo. Pero la movilización duró poco porque los manifestantes no aceptaron el recorrido alternativo que les ofreció la autoridad. Incidentes menores de una marcha no autorizada. Vamos a movilizarnos sí o sí en dirección
permiso. Las autoridades no nos van a reprimir más. La Intendencia los autorizó a marchar, pero por Recoleta, pero ellos no lo aceptaron. ¡Hacemos loco! No tiene mucho sentido marchar por Recoleta, porque ahí no está el Ministerio de Educación. O sea, claramente necesitamos que se hagan visibles las demandas secundarias. Solo 3 minutos duró la marcha. Carabineros les advirtió que no estaban autorizados a caminar por la principal arteria capitalina. Aún así, decidieron avanzar. La motivación de esta segunda marcha estudiantil del año era diferente a otras. Nosotros marchamos por una demanda que es verídica. Vemos violencia de género dentro de los espacios universitarios y espacios estudiantiles secundarios, por lo cual creemos que es una demanda válida, necesitamos una educación no sexista y además de esto una educación sexual para todos los establecimientos en todos los niveles educacionales. Como estudiantes queremos lograr es sacar a la palestra todos estos tipos de casos de acoso, de la educación sexista, para que por una vez por todas seamos una sociedad igualitaria, tanto como para hombres y mujeres. Ojalá nosotros hubiésemos tenido la capacidad de entregarles a ellos las escuelas para que pudieran realmente estudiar en buenas condiciones y con una buena educación. Si eso no fuimos capaces de hacerlo con nuestras generaciones, tenemos que hacerla junto con las nuevas generaciones. Escaramuzas que obligaron a suspender el tránsito y a tomar detenidos a aquellos que no cumplieron con la orden de no bloquear la Alameda. De los manifestantes que llegaron, 52 fueron detenidos, de ellos 20 adultos y 32 menores. Hay preocupación en Antofagasta. Fíjese que uno de sus principales balnearios sufre un inusual fenómeno. A ver, se trata de la playa magnética. O sea, los granos de arena reaccionan al contacto con un imán. Bueno, están estudiando si hay presencia de minerales en la orilla. Son imanes, y eso es arena de playa amarilla. ¿Ya? Vean cómo está contaminado. Si se acerca se la está cámara, separando todos los metales de la arena. Miren cómo avanza. Qué terrible. Eso es solamente metal. Video viralizado en redes sociales y que generó alerta en Antofagasta. Esta es Playa Amarilla, un balneario ubicado en el sector sur, a pocos metros de una caleta de pescadores y frente al terminal portuario de Minera Escondida. Fue desde acá, desde donde se habría extraído la arena para realizar el experimento, en la cual se puede apreciar un color oscuro. Todos los químicos que han arrojado al mar y más que nada por eso nadie ya viene a disfrutar de esta playa. No, porque nos genera desconfianza que nos vamos a meter y sin saber qué es. Claro. Fuimos hasta la playa magnética, como algunos la han bautizado, para repetir el ejercicio. Imán en mano, este fue el resultado. Elementos que se separan de la arena. Podría ser un compuesto, un elemento que tuviera hierro. Un óxido de hierro podría ser, un hierro 2, hierro 3. Estas imágenes fueron captadas hace más de 20 años en la misma playa, cuando la arena sí era amarilla y de minerales no había evidencia tan a la vista. Puede ser, ¿no es verdad?, de rocas, de basamento de roca, podría ser perfectamente, o de alguna actividad industrial, pero hay que ser responsable y hacer el estudio primero. Si bien la playa no es apta para el baño, aquí funcionan escuelas de bodyboard y durante el verano se repleta de bañistas. Fuentes técnicas de Minera Escondida señalaron que realizaron un ejercicio similar con el concentrado de cobre, el cual no posee propiedades magnéticas, descartando que este mineral estuviera presente en la arena de la playa. Aún así, esta situación preocupa a la comunidad, la cual exige un estudio más acabado para conocer el origen y qué contiene esta arena negra. El gobierno entregó su respaldo al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, cuestionado por realizar un viaje a Estados Unidos utilizando fondos públicos, pero con fines personales. Esto según denunciaron diputados del Partido Socialista. Bueno, conversamos con el organizador de la actividad en la Universidad de Harvard para saber los detalles de la invitación que recibió el ministro y si los dineros efectivamente se reembolsarán.
Hay un apoyo hacia el ministro Larraín. No sé si Permiso, muchachos. En silencio y caminando lo más rápido posible hacia el presidente Sebastián Piñera, trataba de evitar las preguntas que nuevamente apuntan a uno de sus ministros. El presidente me ha dado todo su apoyo, por supuesto. Felipe Larraín, el titular de Hacienda, es cuestionado por su viaje en abril de este año a Boston, Estados Unidos, para participar del Día del Exalumno de la Universidad de Harvard. Pero diputados del PS denuncian que este viaje con fines personales fue pagado con recursos públicos. Según el gobierno, no se ha incurrido en ningún hecho irregular. Así fue el espaldarazo de la moneda al ministro Larraín. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, cuenta con todo el respaldo del presidente de la República. Si así no fuese, no estaría como ministro. Y la situación que él le ha tocado enfrentar la ha aclarado. Tratando de acallar las críticas, Larraín reiteró que hizo este viaje como parte de sus funciones de ministro. Esto es parte de la pequeñez de la política. Y aquí también se ha faltado a la verdad. Se ha dicho que yo fui a una reunión de amigos. Fui en mi calidad de ministro de Hacienda. Así consta en el programa. 24 Horas contactó al director del programa de exalumnos de Harvard, quien confirmó que la invitación fue cursada en abril de 2017, cuando Larraín aún no era ministro. When we invited him, he was invited as an alum who was the former Minister of Finance at the time. We had invited him and he had agreed to come before he was named, and when we heard that he had been confirmed as the future Minister of Finance, I sent him an email to congratulate him on his new appointment and then also reconfirm the previous invitation. Más de 5 millones de pesos fue el gasto total del viaje, un monto que según el ministro Larraín será reembolsado por la Universidad de Harvard. When we invited him, we agreed to pay for his expenses. So you are going to pay for the expenses of the trip. Yes. How much? It was, standard rates for airfare and hotel. Si es que no hay gasto público, me parece bien. ¿Ya? Me parece bien que se reembolse. Me parece bien que si a uno lo invitan, le paguen la invitación, aunque vaya en calidad de autoridad. Eso no creo que tenga ningún problema. Diputados del Partido Socialista, quienes denunciaron este caso a Contraloría, emplazaron al presidente Piñera. Nosotros esperamos que el jefe de gobierno, es decir, el presidente de la República, haga efectiva esa responsabilidad y exija el reembolso inmediato al ministro de estos recursos gastados en actividades privadas. Si no lo hacen, sin duda nosotros no descartamos, como bancada del Partido Socialista, ejercer acciones judiciales. Yo tengo una gran tranquilidad, vine a este seminario, dormí bien anoche. Yo no voy a tomar mis decisiones pensando en las pequeñeces de algunos que lo que aspiran es a enlodar a otros para tratar de avanzar políticamente. Para hacer efectivo el reembolso de Harvard, el presidente Piñera deberá firmar un decreto que valide el viaje del ministro Larraín como actividad oficial. Y 3 estadounidenses que estaban presos en Corea del Norte fueron liberados por el régimen de Kim Jong-un. Fue un nuevo gesto de acercamiento antes del esperado cara a cara entre el líder norcoreano y el presidente Donald Trump. Las caras de estos 3 hombres hoy acapararon portadas, no solo porque son los 3 estadounidenses liberados por el hermético régimen de Kim Jong-un, que los tenía encarcelados como prisioneros de guerra, sino porque se convierten en la cara visible de uno de los últimos y grandes logros de la política exterior de Donald Trump. En este momento están regresando los 3 hombres a quienes llamaban rehenes, pero nosotros los llamamos gente buena, realmente buena. Parece que están con buena salud. Al igual que el empresario Kim Dong-chul, los profesores universitarios Tony Kim y Kim Hak-son fueron detenidos en Pyongyang acusados de espionaje y actos hostiles contra el régimen norcoreano. Los detuvieron en años diferentes, pero cumplían la misma sentencia: 10 años de trabajo forzado sin pruebas evidentes de sus delitos. Aunque 2 de ellos son nacidos en Corea del Sur y el tercero en China, los 3 están nacionalizados en Estados Unidos. Por eso la Casa Blanca insistió en su liberación hasta que las recientes negociaciones con Norcorea les permitieron alcanzar su objetivo. Aterrizarán a las 2 de la mañana en la base Andrews de la Fuerza Aérea y yo estaré ahí para recibirlos. La liberación se logró tras 2 viajes inesperados del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo a Corea del Norte para reunirse personalmente con Kim Jong-un. Los 3 hombres ya están en el avión de regreso junto a Pompeo y deberían llegar a Estados Unidos a las 3 de la mañana de este jueves, hora chilena. Aprecio que Kim Jong-un haga esto y les haya permitido irse.
representa algo muy importante para esta nación. Se trata de un nuevo gesto de parte de Kim Jong-un a puertas de su inédito encuentro con Donald Trump. Una cita que ya tiene hora, fecha y lugar y que según el mandatario estadounidense serán revelados dentro de 3 días. La principal opción que se baraja es Singapur, la zona desmilitarizada que divide a las Coreas y que había sido mencionada por Trump ya fue descartada como sede. ¿Qué haría si se encuentra con esta escena? Una carretera cubierta de chocolate. Esto sucedió en Polonia, donde miles de litros de chocolate cubrieron durante varias horas todas las pistas de una carretera, luego que el camión que lo transportaba tuviera un accidente. El vehículo de carga llevaba 12 toneladas de chocolate líquido caliente y volcó después de chocar con una barrera de contención, derramando, como vemos, todo el líquido por la autopista. El incidente paralizó el tráfico y complicó el trabajo de los equipos de emergencia que evidentemente no están acostumbrados a tratar con este tipo de problemas, por lo que debieron usar agua caliente presurizada para remover el chocolate. En algunas partes el líquido era tan espeso que debieron utilizar maquinaria pesada para removerlo. Imagínate con una retroexcavadora con chocolate. Bueno, el conductor del camión fue el único herido del incidente que fue trasladado al hospital por una fractura en uno de sus brazos. Es el sueño de cualquier niño. Sí, estaba pensando. Todo ahí cuchareando el chocolate. Bueno, vamos con otras noticias internacionales bastante más graves. Después del pedido de rescate financiero al Fondo Monetario Internacional, el presidente argentino Mauricio Macri enfrenta un complejo panorama en su país. El anuncio, destinado a recuperar la confianza y la economía, despertó reparos entre quienes ven al FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, como responsables de la crisis del 2001, pero varias otras hacia atrás en la historia argentina. Varios argentinos todavía sienten escalofríos de solo escuchar hablar del Fondo Monetario Internacional. 3 palabras que les evocan los peores recuerdos que vivió el país hace 17 años. El año 2001 Argentina entró en cesación de pagos, cayeron 4 presidentes y se produjo un colapso económico que dejó a millones de personas en la pobreza. El responsable, para muchos, del FMI y sus medidas de austeridad. Quienes aún no olvidan ese escenario salieron a movilizarse en cuanto escucharon el último anuncio de Mauricio Macri. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Un pedido de ayuda con el que el mandatario busca hacer frente a las turbulencias en los mercados y dar una señal de confianza en un contexto de subida del dólar y una inflación de 2 dígitos. Según el diario Clarín, buscan 30.000 millones de dólares en financiamiento, aunque ni el gobierno ni el FMI detallaron los montos ni las condiciones del crédito. Una vez que se sepa con exactitud de cuáles son las condiciones, las tasas y los montos, debería llevar algo de tranquilidad al mercado como para estabilizar la situación. Pero la decisión tiene costos internos. Mauricio Macri arriesga perder apoyo entre parte de la población, incluso dentro de su propio sector, que aún culpan al FMI por el colapso económico de 2001. El día a día, como que siento que el sueldo se desvaloriza cada vez más y aparte, a nivel macro, qué sé yo, estas medidas me parecen medio de manotazo ahogado y no en su momento lo llevaron a buen puerto. El Fondo Monetario Internacional ya inició las negociaciones con las autoridades argentinas para conseguir el rescate con el que aspiran a avanzar hacia la recuperación económica. La dueña de un departamento en Ñuñoa presentó una querella contra una empresa de ascensores luego de sufrir un accidente en su edificio. El elevador subió inesperadamente al piso superior y volvió a bajar de manera muy brusca, lo que la dejó atrapada y con lesiones. Daniela Chadud subió al ascensor para ir hasta su departamento, ubicado en el piso 8, pero este subió en forma brusca hasta el nivel superior, el piso 20, y después comenzó a descender muy rápido, por lo que se aplicó el freno automático y quedó encerrada hasta que la rescataron. En el accidente que ocurrió el 4 de enero de este año, la joven quedó con contusiones en brazo, cuello
manos y una lesión cervical. Asegura que el accidente se debió a un problema en la mantención, por lo que presentó una demanda contra la empresa encargada de realizar esas tareas. La firma, por su parte, notificó a la comunidad del edificio que detectó la falla y que la corrigió, pese a lo cual Daniel Achadut decidió seguir con la acción legal. 3 semanas de la fatal explosión en el sanatorio alemán de Concepción, nuevos e impactantes antecedentes se dieron a conocer. Desde hace 2 años, el recinto funcionaba con el sello verde vencido. Esto quiere decir que la certificación de seguridad de combustibles y electricidad no habían sido renovadas. Todo esto mientras el abogado de una de las víctimas interpuso una querella criminal. Una emergencia que terminó con 46 personas heridas y 3 fallecidos. ¡Les dije! Entre ellos, Víctor Hugo Salazar Rebolledo, empleado de la empresa contratista que realizaba trabajos en el estacionamiento donde se produjo la fuga. Fue precisamente su familia quien presentó la primera querella tras la catástrofe por cuasi delito de homicidio y homicidio con dolo eventual, pero el abogado va más allá. Podemos decir que no había instalación de sello verde en el sanatorio, según aparece en la propia página de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Comprobamos en la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y esto fue lo que arrojó el reporte de inspección periódica. Desde el 17 de febrero de 2016, el edificio de calle Pedro de Valdivia número 801 tiene el sello verde vencido. Si no la tiene revalidada, mediante las empresas certificadoras que están disponibles en la página de la SEC, no puede funcionar ni siquiera recibir sistema de alimentación o algún tipo de combustible en tus redes de alimentación de gas. El sello verde garantiza la seguridad de las instalaciones interiores de gas. Si bien la fuga en el sanatorio se produjo en un estacionamiento del recinto, el experto asegura que la normativa es clara. Establece que las empresas que suministran el servicio de gas tienen que exigir las medidas de seguridad correspondientes para poder suministrar este servicio. El profesional hace alusión a este artículo, advierte que el elemento de seguridad que incumpliría las instalaciones de gas es no contar con el cuestionado sello verde. No es una obligación de nosotros solicitar el sello verde. Para nosotros tenemos la instrucción, si una empresa certificadora denuncia un defecto crítico, nosotros podemos cortar el suministro, pero el resto es atribución de la superintendencia. A la certificación del sello verde se suman otros cuestionamientos. Adentro de allá no hay problema. Ya, lo que hay hoy día es olor. Por cuanto uno tiene que hacer, abrir todo, puertas y ventanas. Nada más. A las 9:30 alguien dispone de la evacuación parcial de los funcionarios y dejan a los pacientes hospitalizados abandonados. Y luego de eso, alguien se percata de que habían pacientes hospitalizados abandonados y dispone que reingresen los funcionarios. A 19 días de la explosión comienzan a surgir nuevos antecedentes, también el anuncio de más acciones legales en contra de los responsables. Así lo confirmó la familia de Alexandra, la supervisora del Starbucks que falleció tras la explosión. Se tomó la determinación del punto de vista legal, en conjunto con toda la familia, ¿cierto? Seguir acciones judiciales. A través de un comunicado, la Clínica Sanatorio Alemán aseguró que están colaborando con la investigación, pero que no se referirán a nada relacionado con el proceso. También intentamos obtener la versión de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, pero no se pronunciaron sobre el tema. Los funcionarios del Hospital El Pino de San Bernardo están preocupados por la ola de asaltos de que son víctimas a la salida del establecimiento. El último caso ocurrió anoche cuando, tal como lo muestra este video de una cámara de seguridad, un doctor fue atacado por delincuentes cuando acompañó en su auto a una enfermera hasta el estacionamiento del hospital. Allí fue abordado por delincuentes que lo agredieron para robarle sus pertenencias y el vehículo, dejándolo con muchas contusiones, en fin, que lo obligaron a quedar internado en el mismo recinto hasta hoy. El cuerpo médico denunció que este tipo de hechos son reiterados y que han escalado en su nivel de violencia y, según indicaron, los asaltos no solo afectan a los funcionarios, también a pacientes y visitas. Escuchemos declaraciones.
La solución no pasa por de repente tener más carabineros en el lugar, pero sí que a lo mejor hagan una ronda más seguido, tener un sistema en el que si se les llama lleguen más rápido. También hay que arreglar la periferia del hospital, que es la que también a veces tiene problemas, porque no solo la seguridad para nosotros como trabajadores en el hospital, sino que para la comunidad que se atiende, para los mismos pacientes. 1.300 millones de pesos deberá pagar el fisco para indemnizar a las víctimas y a familiares de los hinchas de O'Higgins de Rancagua accidentados en Tomé. El fallo judicial se dio a conocer 5 años después de esta tragedia que enlutó al fútbol nacional, donde murieron 16 personas. Fue la tragedia que enlutó al fútbol chileno, un accidente donde fallecieron 16 personas por alentar al equipo de sus amores. 5 años pasaron desde que O'Higgins de Rancagua despidiera a sus valientes para que finalmente la justicia chilena se pronunciara sobre las víctimas y familiares de los hinchas accidentados en Tomé. El Tribunal de Concepción ordenó al fisco indemnizar con 1.394 millones de pesos a todos los afectados. Estoy segura que con este dinero los sobrevivientes van a poder tener un bienestar. El tercer juzgado civil acogió la demanda de indemnización y perjuicios en contra del Estado de Chile. La acción legal incluye a los familiares de los 16 fallecidos y 21 pasajeros que resultaron lesionados. Desde el Club O'Higgins de Rancagua apoyaron el fallo. Tiene la particularidad y lo bueno que encontró que la demanda que hicieron los familiares de los 16 fallecidos tiene mérito, y eso es muy importante. El accidente se registró el 9 de febrero de 2013 cuando el conductor del microbús que viajaba hacia Dichato con un grupo de barristas de O'Higgins perdió el control del vehículo precipitándose 150 metros. Para el tribunal, la Dirección de Vialidad tiene responsabilidad por la falta de señalización en la ruta. Yo me imaginé cómo volcó la liebre, cómo se dio vuelta, cómo saltaron los muchachos. Sin señalización, sin protección. Nada de nada. Sin señalética, sin iluminación, no tenían por dónde. Sin protección, sin nada. Actualmente el camino que une Concepción con Tomé cuenta con señalética adecuada. Estas madres lamentan haber perdido a un hijo en un accidente que bien se pudo evitar. A nosotros no nos van a devolver a nuestros hijos, pero sí se va a cobrar justicia, que yo creo que para muchas familias más y muchas carreteras que estén en ese mismo estado se puedan reparar. Ahora resta conocer qué acciones tomará el Consejo de Defensa del Estado, que todavía puede evitar una indemnización exigida por los familiares de los 16 hinchas que fallecieron en la tragedia de Tomé. Una masiva matanza de perros tiene en alerta a la comunidad de Calama. Al menos 30 animales han muerto envenenados. Se trataría de vienesas contaminadas que fueron lanzadas por desconocidos a la calle y a viviendas. Uno a uno fueron apareciendo. Algunos agonizaban, otros ya estaban muertos. Así vecinos de la población 21 de Mayo de Calama comenzaron a auxiliar a sus mascotas. Todas, y sin explicación, habían sido envenenadas. Nos dimos cuenta que los perros de nuestra casa que estaban dentro de la propiedad, estaban los dos envenenados y estaban agonizando. Cuando llegamos a las 8:30 ya mis perritos estaban convulsionando adentro de la casa. Confusión y rabia al ver cómo minuto a minuto se sumaban más animales envenenados. La tarea por rescatarlos no podía esperar. Fue en medio del rescate cuando descubrieron el modus operandi. Un polvo blanco recubría trozos de carne que los inocentes animales comieron. El veneno es muy agresivo, causa mucho dolor, mucho vómitos, salivaciones, convulsiones, y los animales no están en buenas condiciones. Transcurrida la emergencia, emotivo fue el reencuentro entre dueños y mascotas que sí sobrevivieron al masivo envenenamiento. 9 lograron salvarse de un ataque que hasta ahora no tiene responsables ni explicación. Puede haber sido un órgano fosforado, un pesticida o veneno para ratón, que puede estar dentro de las mismas categorías, que casi todos tienen los mismos tratamientos. Y el punto más problemático es que son de fácil acceso. Todo el mundo dice hay que eliminar los perros vagos, pero hay formas y formas de eliminarlos. Es una insatisfacción que la gente demuestra de que de repente quien tiene que hacerlo no está haciendo la pega.
Esta inédita matanza ya fue denunciada en Carabineros, mientras que el municipio recaba antecedentes para recurrir a Fiscalía. Lo que antiguamente pudo haber sido normal o naturalizado desde el año 2006 con todo este movimiento de protección de derechos de los animales, hoy día esto es un delito. Peritajes que consideran determinar qué sustancia se utilizó para envenenar a las mascotas, el motivo y sobre él o los responsables de un acto indignante que le costó la vida a una treintena de inocentes animales. Reportajes 24. Tras varios años de quejas y denuncias por parte de funcionarios del Hospital San José, la dirección decidió terminar un millonario servicio con una empresa que los proveía de doctores extranjeros, pero la mayoría de ellos sin acreditación. La sociedad que ofrecía el servicio nunca se adjudicó una licitación, pero facturaba más de 1.000 millones de pesos al sistema de salud público. Hay versiones encontradas respecto de la responsabilidad que tuvo José Miguel Puccio, el director saliente del San José, en mantener este sistema por tanto tiempo. El aludido, en todo caso, se defiende. Por cerca de 6 años, una empresa ha provisto de médicos extranjeros al Hospital San José. No está claro cómo llegó acá. Doctores foráneos que son cuestionados por sus pares nacionales y también por los pacientes. Es delicada la situación en el Hospital San José, muy delicada. La mayoría de los galenos extranjeros no tienen validados su título profesional y menos su especialidad, pero a fin de mes ganan más que el propio director del recinto médico. María dice vivir en vilo en el último tiempo. El 2012 se le declaró y la operaron de un cáncer de mamas. Mi cáncer fue in situ y después de que me lo vieran me hicieron una operación y me sacaron la mitad de mi mama. Desde ese momento y de por vida, Ana María debe controlarse una vez al año por si el cáncer vuelve. Sin embargo, en el último tiempo la regularidad se ha trastocado. A comienzos de año, la radióloga mamaria del Hospital San José no le renovaron el contrato. La mamografía me la hice, no tengo ni un problema. ¿Pero no tiene el informe? No tengo el informe. Lleva 4 meses esperando el informe de mamografía para recién acceder a la ecotomografía. En el intertanto, ya perdió la hora con el oncólogo que la atiende. Yo siento miedo que realmente me hagan de nuevo una ecotomografía y que esa ecotomografía salgan que yo tengo cáncer de nuevo. Este retraso de los informes de mamografía ha generado una preocupante lista de espera. Y esa lista de espera en este momento va en más de 200 pacientes que necesitan, por un lado, mamografía. La mamografía es realizada porque tenemos una tecnóloga que es la que realiza la toma de la foto, digo yo, ¿cierto? Pero los informes de mamografía están atrasados desde enero, febrero, marzo, todo este tiempo. El trasfondo es un tema económico. Según el director del Hospital San José, la radióloga, a través de su sociedad médica, habría intentado subir los precios de los exámenes de manera unilateral, por lo que habría optado por prescindir de sus servicios. En la última licitación de mama, el precio era mamografía 6.000, ecotomografía 10.000, biopsia y procedimiento mamario 74.000, mamografía, según los nuevos precios, 10.000, ecotomografía 20.000. ¿Entiende por qué no había acuerdo? Porque le subieron los precios. Porque ellos subieron los precios, porque querían manejar los precios a su pinta. Según las asociaciones de funcionarios, profesionales y doctores del propio hospital, este interés por cuidar las platas públicas se contradice con el hecho que una empresa de servicios de nombre MAV por 6 años ha provisto de doctores extranjeros al San José a un valor por sobre lo que ganan los propios médicos nacionales. Una empresa que llegó a la institución sin ninguna licitación y ha pasado por sobre lo que es la ley de compra. Sin haberse adjudicado licitación alguna y sin siquiera haber firmado un contrato de prestación, la empresa MAP proveyó el servicio de médicos. Para ejercer en el país hay que tener primero rendido EUNACOM y posteriormente con ASEM, en el caso de los especialistas. Y estos médicos no tenían ninguna de esta documentación confirmada. Según el boletín comercial, la empresa MAP fue creada el 2013, el mismo año en que el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunciaba la llegada de médicos especialistas extranjeros al país. Nosotros hemos investigado como ministerio esta opción al menos
en 5 países, que son Cuba, Venezuela, Uruguay, Argentina y España. Quien aparece como gerente y socia es la ciudadana española Vanessa Rodríguez Moreno. No está claro cómo llegó acá. Lo que se dice es que fue enviada desde el ministerio. El San José es el recinto asistencial base para 1 millón de personas de la zona norte de la capital. Este hospital es el único hospital que vive solo en un área. El Servicio de Salud Metropolitano Central tiene 3 hospitales. El norte 1, el occidente 3, el oriente 2, el sur 3, el suroriente 3. Hay un grave déficit de camas en proporción a la población, además de una masiva lista de espera de distinta naturaleza. Estaba en lista de espera el 2 de agosto por unos... 17. Sí, y esto tenía que ser rápido. De hecho, hoy día el médico que me hizo la biopsia me dice que ya tengo muchos quistecitos, muchos nódulos de la garganta. La falta de especialistas se cubrió con la oferta de MAP. Hasta el 2017 habían 28 profesionales extranjeros cumpliendo labores en el San José y solo 6 habían revalidado su título médico a través del EUNACOM y 8 acreditaron su especialidad. El médico chileno para ejercer tiene que rendir un examen inmediatamente egresa, que es el EUNACOM. Y ahí está el filtro. La gran mayoría de los médicos extranjeros no han pasado este filtro. Hasta hace poco un 75% de los médicos extranjeros no aprobaba el EUNACOM. El respaldo de formación que tiene el profesional no es el mismo, y nosotros debemos suponer que no es el mismo, si no está rindiendo no es capaz de rendir los exámenes que se están exigiendo en el país. Maritza Gutiérrez cuenta que ha sido testigo de los reclamos y mala opinión que los pacientes tienen del trabajo profesional de algunos de estos médicos foráneos. Se acercan y me dicen, Mari, hola, tú eres dirigente, te he visto por ahí. Yo le digo, sí, ¿qué pasa? Y me dice, ¿sabe qué? Que la reumatóloga que hay, la española, me cambió los medicamentos. Y me dice, una, a mí me tiene con corticoide, a mí jamás me habían dado corticoide y me estoy hinchando. Otra me dijo, yo años que estoy con una droga para mi problema de mis huesitos. Y ella ahora me quita y no doy más de mis dolores. Hay varias situaciones que han dado origen a cuestionamientos éticos. Una de ellas tiene relación con la muerte de un joven en la urgencia, que fue atendido por un médico argentino, y el cual fue operado de una apendicitis y que posteriormente, por una mala técnica quirúrgica, fue siendo operado de forma reiterada, terminó complicándose y falleció. Un paciente de, si no mal no recuerdo, 17 años. Los médicos argentinos literalmente se fugaron. No respondieron ante su situación profesional, ni tampoco económicamente a la familia del fallecido. Este episodio es matizado por el director del hospital. Asegura que sí se realizó un sumario y que todos los implicados en el caso del paciente fallecido respondieron patrimonialmente. En este caso fueron médicos de ahí, fueron médicos del hospital, se hizo un sumario en su minuto de investigación. Sí, yo tengo entendido que los 2 médicos argentinos de MAP que atendieron inicialmente a la paciente que murió, al paciente que murió, se arrancaron. No, se terminó el proceso, ellos, al igual que el resto de los médicos, pagaron su póliza y después salieron del hospital. Sé que nadie se va a ir preso. El sueldo bruto aproximado del director del hospital es cercano a los 5 millones de pesos. Hay médicos de MAP que mensualmente lograban casi duplicar ese monto. ¿Cómo pudo ocurrir que los médicos de MAP ganen casi el doble de su sueldo? Porque no es un médico honorario, es una empresa. Pero eso es un subterfugio. Pero es que es un subterfugio que no inventé yo, que lo inventó el gobierno del presidente Piñera la vez pasada. Es un subterfugio con el que yo me encontré. Una sangría económica que se extendió por 4 años de administración del doctor Pucio, y ese es el foco de la crítica. Que no, el primer año simplemente se cortó. Porque no podíamos sacarlos. Porque era una sangría económica, ¿no? No, porque era una sangría clínica. Yo tendría que haber cerrado urgencia, pabellones, neonatología para empezar a conversar, cerrarlos. Facturas por 9, 8 y 7 millones de pesos eran habituales por servicios profesionales de médicos que no estaban acreditados ni validados. Hay una normativa que establece que ningún médico del hospital puede ganar más que el director del hospital. Y es así, para algunos, los aranceles de ellos son del orden de 6
8 hasta 13 millones de pesos, porque yo he visto algunas liquidaciones, he visto las facturas. Accedimos a un contrato de un médico MAV. Lo primero que llama la atención es que estos profesionales deben firmar 2 documentos. Uno con una compañía española llamada Ad Health Consulting y otra con MAV Health Consulting Chile S.p.A. Si MAV le paga 20.000 pesos al profesional extranjero, al hospital le cobra 35.000, o sea, una ganancia del 75% del servicio. No, esa es la situación que nosotros estamos cuestionando, porque ha significado un gasto, ha duplicado el gasto en el pago de médicos. Hemos enterado que el recurso anual de la institución va en torno a los 1.500, 2.000 millones de pesos anuales. Y eso hay que sacar la cuenta del año 2003 a la fecha. Si estos médicos fueran contratados en el hospital, directamente gastaríamos la mitad. Y lamentablemente la empresa les ha impuesto unas cláusulas abusivas en sus contratos, en los cuales ellos no pueden ser contratados directamente en la institución. En el portal Chile Compra, la empresa MAV aparece como proveedor, con ventas históricas por más de 3.000 millones de pesos en los pocos años de funcionamiento. Esto es como la punta del iceberg. Yo sé que esta empresa está trabajando en distintas partes del país y todo es muy silencioso. En general no ha sido dado a conocer, pero aquí esto tiene que ser investigado. La Contraloría también objetó el acuerdo comercial entre el hospital y esta empresa que provee de médicos extranjeros. El sumario da cuenta también de otras irregularidades, pero lo principal cuestiona al San José, que no habiéndose adjudicado un contrato de prestación de servicios vía licitación, se utiliza el mecanismo de regularización de pagos para beneficiar a MAV y su lucro de la salud. La Contraloría solicitaba que nuestro hospital mejorara el funcionamiento. Sin embargo, nosotros no tenemos cuáles han sido esas tomas de medidas. Por 4 años tuvo usted una regularización constante. Empezamos a regularizar y a sacar médicos. Lo que pasa es que no teníamos especialistas. Distintas asociaciones de médicos, profesionales y funcionarios del hospital responsabilizan directamente al doctor José Miguel Pucio de la operación irregular de la empresa MAV en el recinto. Presentaron denuncias en la Contraloría, en el Consejo de Transparencia y en la Fiscalía. ¿Pero no será que ustedes simplemente están defendiendo su parcela? No, no es parcela. No es la parcela la que defendemos en realidad. Nosotros estamos defendiendo principalmente que desaparezcan estas irregularidades, porque atentan contra el estatuto administrativo. Y también, fundamentalmente, y es lo que más nos interesa, porque como yo lo he dicho siempre yo soy puro paciente. Me interesa. Yo he trabajado hace 24 años que trabajo en este hospital. Y mi interés es que el paciente sea bien atendido. Los reclamos contra Pucio también incluyen denuncias de maltrato laboral y una polémica adquisición de más de 100 millones de pesos en camas clínicas y camillas. Se celebró el 2015 entre la empresa AIR y el hospital. El problema es que uno de los dueños de la empresa proveedora es Cristian Riquelme, el polémico administrador de la moneda que salió en medio del escándalo Cabal y quien firmó el contrato de Pucio como médico de la presidencia. Una licitación que yo no tengo nada que ver, hay una comisión y hay una licitación pública y podemos revisar las actas. Yo no tengo nada que ver en eso, es una lactancia. Yo firmo finalmente, sí, pero recomendación de una comisión. Ya. O sea, me parece una carajada. Ahí sí que estamos tratando de dar fin a la... Hasta el próximo 15 de mayo, José Miguel Pucio es director del hospital. El Servicio de Salud Metropolitano Norte le solicitó la renuncia no voluntaria. Al doctor Pucio se le dio una renuncia porque estrictamente hay un estilo de dirección que a nuestra administración nos produce algunos desequilibrios, por así decirlo, y pensamos que hay una serie de necesidades que tiene el hospital que probablemente con su salida y con una reingeniería del hospital van a permitir que funcione mejor el hospital. A mí me sacaron por cómo me llamo, me sacaron porque no pienso, y me sacaron porque me seguí llamando igual, y me sacaron porque voy a seguir pensando igual. ¿Y por qué solo aquí? Curioso, ¿no? Que solo se preocupen de MAP en San José. En paralelo a su renuncia no voluntaria, el doctor Pucio informó que la empresa MAP ya no seguirá prestando servicios de médicos extranjeros en el recinto. Y hoy en día, en este año, ya podemos decir con orgullo que no hay ni un solo médico de esa empresa. Yo empecé a trabajar desde antes del año pasado, ¿ya?,
con los jefes de servicio, decirle cuál es la repercusión si a ti te saco de los 10 médicos que tienes, por poner un ejemplo cualquiera, si 4 son de una empresa externa. No importa más, por no más si son de una empresa externa. Y empezamos a apaciguar, empezamos a aprovechar la vuelta de médicos recién formados, empezamos a readaptar las situaciones y eso nos permitió cortar esta relación con esta empresa que además era cara. El director del Servicio de Salud Norte informó que a partir de la experiencia de MAV se van a normar la forma en que se contratan y operan las distintas sociedades médicas o empresas de servicios dentro de los recintos médicos. Hay una dirección desde las más altas autoridades a que esto esté reglamentado administrativamente. Todavía seguimos teniendo necesidades porque no están cubiertas todas las necesidades de especialistas. Contactamos a la empresa MAV, pero no quisieron referirse públicamente al tema. Sebastián Piñera tuvo un encuentro esta mañana con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, quien realiza una visita oficial a nuestro país. El líder de la autoridad palestina fue recibido con honores en el Palacio de Gobierno por el mandatario, quien destacó el aporte al desarrollo del país de la numerosa comunidad palestina residente en Chile. Esta visita, dijo Sebastián Piñera, busca estrechar lazos comerciales y junto con ello reiteró la postura de nuestro país respecto del conflicto que mantienen Palestina e Israel. Chile es partidario de la existencia de 2 estados libres, soberanos, independientes y autónomos, de verdad, que puedan resolver sus diferencias a través de negociaciones bajo el marco de Naciones Unidas. Quiero desde lo más profundo de mi corazón agradecer las palabras cariñosas y la posición firme de su excelencia el presidente Sebastián Piñera hacia el pueblo palestino y sus esperanzas y aspiraciones de un futuro mejor. 24 horas Deportes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Ayer se supo del doping positivo del portero de Antofagasta, Paulo Garcés. Hoy, en 24 horas, ha hablado este deportista, este futbolista que arriesga hasta 2 años de castigo. En la conversación con 24 horas señala que en algún momento pensó en el retiro y se defiende alegando inocencia porque señala que el elemento químico, el estimulante, no aparece en la etiqueta del adelgazante que él ingirió. Para Chus, el centro del área está Venegas, un cabezazo de Mora, Una carrera marcada por el infortunio. Paulo Garcés sabe de malas noticias y altibajos, incluso en este 2018 donde fue víctima de duros golpes, aunque ninguno como el que recibió este martes. El caso de Paulo Garcés con un doping positivo. Y es que el portero arrojó positivo en un control de doping realizado tras el duelo ante O'Higgins el 18 de marzo. El consumo de suplementos alimenticios que contenía la sustancia dimetilbutilamina tienen en vilo al halcón, que rompió el silencio para conversar en exclusiva con 24 horas. Mi nombre se ensucia y es lo que quiero ahora limpiar. Vamos a llegar a todas las instancias con mi abogado para poder obviamente sacar esto a flote y poder estar jugando lo antes posible, que es lo que más quiero. El hombre de la polémica, el futbolista que arriesga hasta 2 años de sanción por un enredo, y es que Garcés asegura haber consumido un quemador de grasa que en su etiquetado no contenía el nombre de la sustancia prohibida. Pensé que lo había vivido todo en el fútbol, pero faltaba esto, parece. Tengo la tranquilidad que no he hecho nada malo, que no tengo que esconderme de nadie y que fue un suplemento alimenticio que no estaba
rotulado en el frasco, que lamentablemente me salió positivo. Un estimulador que complica a Garcés, quien eso sí recibió el visto bueno del Cuerpo Médico de Deportes Antofagasta para consumir el suplemento alimenticio. Todo tiene que ser visado por el área médica nuestra. Entonces, por eso te repito, o sea, fueron revisados y en la rotulación no aparecen. Entonces, claramente hoy en día estamos en una situación súper compleja. Obviamente lo tomé con el conocimiento de los doctores del club, así que por ese lado, como te dije, voy a poner el pecho a las balas, voy a estar a disposición de todo el tribunal para los exámenes que ellos estimen convenientes, porque no tengo nada que ocultar. Han sido momentos difíciles para el halcón, quien incluso pensó en el retiro. No te voy a mentir que fue lo primero que se me pasó por la cabeza cuando me enteré de este tema. Pero con los consejos de mi señora, de mi familia, mirando a mis hijos, yo soy papá y yo no quiero que mis hijos vean retirarse a su papá por este tema, que no tengo nada que esconder. Y es el estímulo de su familia, el recorrido en una carrera intachable el que llena de ilusión al halcón, quien confía a los tribunales de la ANFP para evitar el castigo. A mí me pueden criticar que soy bueno o malo, totalmente, pero que he sido intachable en todo esto de mi salud, que siempre me he cuidado, que le pregunto a los doctores antes, siempre en todos los clubes antes de tomar algo o de inyectarme algo, un antiinflamatorio, algo, siempre estoy preguntando. Volver al fútbol es la máquina que mueve a Paulo Garcés en estos momentos complicados. El halcón decidirá los próximos días los pasos a seguir para recuperar la alegría y dejar atrás la mala fortuna. Y la relación entre el técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, y el portero y capitán Claudio Bravo es de extrema tensión. Hoy, en publicación del Mercurio, Rueda critica al portero por su automarginación de la primera convocatoria para los amistosos de marzo. Incluso va más allá. Cuando le preguntan, comparando a Bravo con Vidal, él se inclina derechamente por Arturo Vidal. Todo esto generó una respuesta de Claudio Bravo diciendo: yo dependo del técnico, si él me nomina, yo voy a la selección, yo no he renunciado a la selección chilena. Rueda insiste en que Bravo le debe una explicación a él y a Arturo Salá, el presidente de la ANFP. Siguen las réplicas del terremoto más grande que afectó al Camarín de la Roja en el último tiempo. Claudio fue muy claro, ¿no? Tomó la decisión de marginarse, ¿no? La decisión de Bravo fue definitiva, no sumarse al ciclo de Rueda hasta que no se incorporara al cuerpo técnico de la selección, al preparador de arqueros Julio Rodríguez. A mí me tratan del presidente de que estoy imponiendo algo, de que casi que soy anárquico en este tema. El portero incluso se ofreció a pagarle el sueldo, sin embargo la petición fue rechazada por el presidente de la ANFP y este martes en entrevista con el diario El Mercurio, Rueda profundizó aún más el conflicto. ¿Se equivocó Bravo? Yo creo que sí, indudablemente que se equivocó. Yo creo que no puede colocar un interés personal por encima de su vocación, de su responsabilidad como líder. El entrenador reconoció que en un momento tuvo la intención de reunirse con Rodríguez para cumplir con la solicitud de Bravo, pero no lo hizo tras recibir esta respuesta por parte de Salá. No reúne el perfil para estar dentro del cuerpo técnico de la selección. ¿Por qué? No sé, no conozco, porque yo llegué recién hace 4 meses. ¿Esa respuesta se le dio Salá o al directorio? Sí, o fácil? Correcto. En el directorio de la ANFP optaron por no referirse al tema. A raíz de las declaraciones del técnico Rueda en el Mercurio. Pero si eso no. Ya te indiqué. Sí. No voy a contestar sobre eso. Sin embargo, Rueda tenía un último dardo, uno que aparentemente selló la suerte de Bravo en la selección chilena. ¿Vidal o Bravo? Vidal. Creo que Arturo tiene como un plus especial en la parte de carismática. Una postura que de inmediato abrió el debate entre los expertos. Yo creo que tendría que haber sido un poquito más cauto y haber tratado el tema en forma mucho más al interior del plantel. ¿Por qué no hubiese tomado preferencia? Bravo, lo dije al principio.
Yo creo que él lo que ha planteado es el altísimo nivel en el que está hoy día Arturo Vidal, por sobre Claudio Bravo, que es suplente en su equipo. Ojalá Claudio pudiera agarrar titularidad nuevamente en su equipo, pero la calidad que tiene Arturo es innegable. Yo siempre he dicho que para mí es el mejor mediocampista del mundo. Una declaración que también provocó la reacción de los hinchas. Vidal. ¿Por qué? Porque juega más. Bravo. ¿Por qué? Porque es más estratégico, digo yo. Vidal. Porque Vidal ha hecho mejor, pues ultimado el Bravo, tiro para la cola, como se dice. Bravo, de todas maneras. ¿Por qué? Porque un buen arquero. Y me gusta más que el otro. No, Vidal también. ¿Por qué? Porque juega mejor que Bravo. La fractura en el camarín de La Roja parece estar lejos de repararse en medio del lío. Claudio Bravo fue titular después de 8 meses en la Premier League, en el triunfo 3-1 del Manchester City ante el Brighton. Eso sí, tuvo directa responsabilidad en el gol que le marcaron a su equipo. ¿Usted tiene la intención de reunirse con Bravo y conversar de nuevo con él? No, yo creo que Claudio debe tomarse su tiempo para reflexionar, para reconsiderar su situación, si él la reconsidera. Mi postura siempre es clara, mi postura siempre ha sido estar en la selección. Yo nunca he renunciado, yo estoy disponible, pero ya no es labor mía el que me nominen, ya es labor del técnico, él sabe a quién convocar. A pesar de las declaraciones del entrenador, el arquero sigue sosteniendo que no ha renunciado a la selección. Eso sí, Rueda ya marcó su preferencia, una que parece cerrarle definitivamente la puerta del equipo al histórico capitán. Ayer hablábamos que este fin de semana próximo comienza la Liga Nacional de Fútbol Femenino con 26 equipos. La NFP aumenta el presupuesto, sin embargo, la polémica está instalada. Paula Navarro, entrenadora de Santiago Morning, connotada, habló con nosotros en el día de hoy, dice, ¿cómo puede ser? Cuán curioso resulta que Constanza Minoletti haya sido designada subgerente del fútbol femenino, la misma que presidiera este fútbol de las mujeres en los tiempos de Jadwe, cuando este proyecto estuvo absolutamente estancado. ¿Podrá ganar esta pelea esta joven y talentosa entrenadora en el mundo del fútbol tan requete contra machista? Paula Navarro optó por dedicarse al fútbol, a ser entrenadora de fútbol. Creo que a todos nosotros los técnicos siempre queremos llegar a dirigir un primer equipo. Diciembre de 2017 y Paula Navarro era el centro de la noticia al ser candidata para asumir en el primer equipo masculino de Santiago Morning. Al final terminó siendo ayudante de Jaime García. Ella lleva trabajando en el fútbol hace 15 años, enfocando todos sus esfuerzos en el fútbol joven, pero sobre todo en el femenino. Es por eso que coloca la pelota al piso y analiza si realmente el éxito de la Copa América marcó el comienzo del profesionalismo. Aquí hay mucha deficiencia, hay canchas que no son aptas para la competencia, porque se mete la gente, porque no hay seguridad, porque son barrios inseguros, porque no hay facilidades de acceso. En los viajes igual igual se van en avión y todo, y nosotros igual queremos llegar a eso y tener la misma importancia de eso y profesionalizar el fútbol femenino. Este es otro tema del cual alerta Paula. Con los dineros que manejamos no podemos buscar un bus de primera calidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Un día que vaya una delegación y hay un accidente, ahí recién la NFP se va a dar cuenta de que tiene que elevar los estándares, que son estándares mínimos de seguridad. Paula Navarro no para ahí, deja en evidencia otro tema. La sombra de Sergio Jadwe aún sigue presente en la NFP. Esta semana se anunció la creación de la subgerencia de fútbol femenino y la responsable es Constanza Minoletti. Creo que es muy importante que ella salga a terreno. Aquí no hay que quedarse dentro de la NFP, porque dentro de la NFP todo se ve muy bonito. El problema es que Constanza Minoletti fue la misma que presidió el directorio del fútbol femenino en la era de Sergio Jadwe, que era un cargo ad honorem. A la postre, la responsable de haber frenado los proyectos del fútbol femenino en aquella época. Espero que las cosas cambien, porque es la misma gente que viene del periodo Jadwe. Entonces, en esa instancia nosotros se nos explicó en el fútbol femenino que la plata que había llegado para el fútbol femenino, los $250.000 se habían gastado en la construcción del ascensor que hizo Jadwe en la NFP. Entonces, a nosotros nos dio entre pena, rabia y mucha desilusión. Entonces, la misma gente que pusieron ahora ahí. Entonces, no ver para creer. La revelación referida a la presencia de Minoletti en la era Jadwe tuvo respuesta en la NFP.
Constanza Minoletti llegó a la NFP y se sumó el 2013. Posteriormente, el 2015, asumió la presidencia de este directorio o agrupación de desarrollo del fútbol femenino dentro de la NFP, pero de ahí a establecer nexos con la administración anterior o con Sergio Jadue, eso es completamente fuera de lugar. Pero esto no es todo. Pese al interés de profesionalizar el fútbol femenino, Navarro asegura que aquello se encuentra en pañales, falta un reglamento más específico. No hay derechos formativos ni menos premios para las jugadoras. Actualmente para los clubes no es muy llamativo el fútbol femenino, ¿ya? No hay derechos de formación. Si a ti un club extranjero te lleva a una jugadora a jugar a su liga profesional, acá nosotros los clubes no recibimos ni un peso, se la llevan gratis. Son algunos de los detalles que hacen ver el lado oscuro del incipiente fútbol femenino en Chile. El actual directorio de la NFP tiene clara la deuda y se enfoca en un futuro a profesionalizar la actividad, tarea para lo cual hay una nueva subgerenta del área que estuvo presente en la era de Sergio Jadue. Saltamos al fútbol internacional. Parece que el Real Madrid está concentrado en la final de la Champions porque hoy fue a Sevilla en partido pendiente de la fecha 34 y Ben Yedder anotaba el primero para el Sevilla y el marcador quedaba 2-0 con gol del mexicano Layún. Y fue una jornada negra para Sergio Ramos porque tenía la oportunidad de descontar con este penal y la pelota da en el travesaño. Es decir, se mantenía el 2-0. Pocos minutos después, jugada del Sevilla, la pelota pega en el palo y se le adjudica cierta responsabilidad a Ramos en el momento en que la pelota es desviada para que entre al arco. Se dio autogol de Ramos. Después vino el descuento de Mayoral. El marcador quedó 1-3. Zidane empujaba a sus muchachos. Un partido complicado, otro penal y ahora sí, Sergio Ramos convirtió el 2-3, pero ganó el Sevilla nomás. Nos vamos a la final de la Copa Italia, segundo torneo en importancia con Andrea Pirlo ofreciendo la Copa a uno de los más grandes del fútbol italiano en toda la historia. Benatia, el marroquí, el 1-0 para la Juve, que golea al Milan de Gennaro Gattuso. Douglas Costa aprovechando el error del joven Donnarumma, quien debería ser el heredero de Buffon en la puerta de la selección italiana. Otro error de Donnarumma y Benatia convierte el 3-0. Un autogol de Kalinic para concretar el desastre de los milanistas y la victoria de la Juve que se queda con la Copa Italia. Mira Cuadrado. El festejo. Y recordamos que jugó Claudio Bravo hoy por el Manchester City, ganó 3-1 el Manchester City. En el gol no estuvo muy afortunado el portero que está en una polémica muy seria con el técnico Rueda. Una pregunta, Pedro, tú que conoces tanta experiencia, ¿hace falta que un técnico de la selección tenga que jugarse por un otro jugador? Me parece inadecuada su opinión. Creo que no correspondía. Muchos dicen, claro, aquí él no apela a los juicios políticamente correctos, sino que quiere establecer el poder en el camarín, pero creo que un técnico debe tener un cierto equilibrio para apreciar a uno y otro en funciones siempre muy importantes. Yo creo que los dos sirven a la selección, tanto Vidal como Bravo. No es descartable aún ninguno de los dos. Bien, pues Pedro. Gracias. Pedro. Que esté muy bien. Vamos a una pausa ahora en 24 Horas Central. Ya volvemos, espérenos. Renunció el general Mauricio Murillo a Carabineros, el oficial que reconoció haber mentido en el sumario por la filtración de la hoja de vida del general director de la institución. Hermes Soto, junto con confirmar esta dimisión, sostuvo que está de acuerdo con su decisión. Mauricio Murillo se desempeñaba como jefe de seguridad privada, control de armas y explosivos y decidió retirarse voluntariamente luego de reconocer su mentira en la investigación interna que se desarrolla luego de que se revelaran de forma irregular antecedentes del general Soto.
El mismo general director lo había ascendido al alto mando policial hace 2 meses. El renunciado general Murillo estaba a cargo del sumario que tiene como objetivo esclarecer las irregularidades cometidas en la operación Huracán. Estoy de acuerdo con la resolución que él ha tomado particularmente. Él pidió irse de la institución, reconociendo la situación ocurrida, por lo tanto he aceptado su renuncia y la hemos comunicado al gobierno. Él está sometido a un proceso administrativo y además está puesto también los antecedentes a disposición de la Fiscalía Militar. El general que se ha visto envuelto en una situación impropia, indebida y grave, ha presentado hoy día su renuncia, como corresponde, porque se hacía imposible que él se mantuviese en un grado de general, habiendo cometido un hecho grave e irregular, como es intentar modificar una declaración en un sumario interno. Y una fuerte batalla para que las mujeres ganen más peso en la industria del séptimo arte está marcando la edición número 71 del Festival de Cannes. El certamen, además, este año se ha apegado a un protocolo estricto. No Twitter, no selfies, no Netflix. Los ojos del mundo del cine se vuelcan a la costa azul francesa. Cannes, en su edición número 71, dio el vamos. Claro que esta vez con varios no en su protocolo sagrado. No Twitter, no Netflix, no, absolutamente no selfies. Lo que sí es un tema prioritario en esta versión del evento es una fuerte batalla en pro de que las mujeres ganen peso en la industria del séptimo arte. Las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Y es como hemos dicho, exponerse, casi como un deporte de gladiadores. Venir a Cannes como director y quieres saber que el realizador está listo para hacer su trabajo. ¿Me gustaría ver más mujeres compitiendo? Absolutamente. Kate Blanchett este año es la presidenta del jurado del festival, cara visible de la campaña Me Too, yo también en español, movimiento que aboga por la mayor participación de mujeres en el cine y la condena a conductas inapropiadas en él. Para que ocurran cambios profundos, es necesario tomar acciones específicas, no a través de generalizaciones ni grandes discursos. Es atendiendo la brecha de género, atendiendo la diversidad racial, a la equidad y a la manera en que hacemos el trabajo. A pocos días de ser expulsado de la Academia del Cine y las Artes, institución a cargo de los Oscar, Roman Polanski dijo a un diario polaco que el movimiento Me Too es una histeria colectiva, que el mundo lo apoya por miedo, una burda hipocresía a la sociedad. Si hablamos de seguridad, para el certamen que se realizará hasta el 19 de mayo se contempla un operativo marítimo, aéreo y terrestre, todo por el fresco recuerdo del atentado de Niza en julio pasado. Ahí 86 personas murieron arrolladas por un camión. Si hablamos de seguridad para las mujeres invitadas al certamen, también se habilitó un número telefónico y una cuenta de correo para atender eventuales denuncias de ataques. Todo dispuesto para 11 días de buen cine, glamour distinguido y reivindicación para el talento femenino. A raíz de las palabras de Reinaldo Rueda, el técnico de la selección, con respecto a Claudio Bravo y Arturo Vidal, en nuestro fanpage preguntamos: ¿quién crees que es más importante en la selección? Un 55% optó por el jugador del Bayern Múnich, mientras que un 45% restante eligió al arquero del Manchester City. Aún puedes votar y dejar tu comentario en 24horas.cl. Y esta información es importante para todos los estudiantes porque el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Turismo lanzaron el programa Giras de Estudio, que financia el 70% de este viaje. ¿Cuáles son los requisitos para postular? Bueno, todos los detalles los encuentran en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Y llegó la hora de despedirse, dejarlos invitados a que continúe la pantalla de Televisión Nacional de Chile. Viene, como siempre, después de las noticias, el informe del tiempo. Luego, Dime quién fue y Ertugrul. Muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches.
Con el auspicio de Grupo Security Quieres, Puedes, hemos presentado 24 Horas Central.